Estimados alumnos, bienvenidos a este espacio de trabajo diferente. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el proceso de control como instancia del proceso administrativo, el cual nos involucra el gran porcentaje de nuestra materia, de los contenidos de nuestra materia. Cuando nosotros hablamos de controlar, debemos situarnos en una instancia de verificación. Y en esto los invito a que ustedes piensen qué es para ustedes controlar. ¿Qué sinónimos encuentran de la palabra control? Y me pueden decir verificación, supervisión, ¿sí? Monitoreo. Estas son palabras que me reflejan un cierre de una instancia en donde inmediatamente ligo a este proceso de control con el proceso de planificación. Cuando nosotros definimos los objetivos que una estructura organizacional busca, por ejemplo, posicionarnos en diferentes mercados, desarrollar diferentes líneas de producto, estamos posicionándonos en un lugar de progreso, de crecimiento, en estrategias pura y exclusivamente de crecimiento. Lo importante para el control es verificar si nuestro desempeño ha ido de acuerdo a los planes, a esos objetivos que nosotros nos hemos definido. Les propongo que veamos el siguiente video en donde se refleja cómo estas estrategias de crecimiento afectan directamente la necesidad de control en la gestión de las organizaciones. Como han visto en el video, ustedes pueden sacar como conclusión que a mayor diversificación geográfica, a mayor tamaño de organización, a mayor diversidad de tareas, el control se hace más complejo. En ese video nos mostraba cómo estas estrategias de crecimiento y de descentralización geográfica en el desempeño impone la necesidad de un riguroso control. El control siempre nos sitúa en esta instancia de verificar, ¿no? De verificar nuestro desempeño. Y un ejemplo típico del cual he tenido posibilidades de formar parte de un proceso de consultoría en una empresa es el proceso de control por retroalimentación. En esta instancia de control, cuando evaluamos el desempeño de nuestros empleados, los invito a que reflexionen y a que piensen, digamos, que es un espacio de trabajo
significativo para el rendimiento de nuestros colaboradores. Cuando se los convoca para ofrecerles, digamos, aclaraciones o sugerencias de acuerdo a su desempeño, debemos tener en cuenta algunas cuestiones que son importantes. En primer lugar, que nuestro trabajador esté entusiasmado con esta instancia y no la sienta bajo un lugar de presión o de castigo. Que nos tomemos el tiempo para que él también sienta que esta es una reunión importante para nosotros como supervisores o gerentes o managers de alguna organización. Que él tenga la posibilidad también de tener una participación y nosotros tengamos escucha activa respecto de su posición, ¿no? Hemos encontrado desviaciones, hemos encontrado problemas que van más allá del objetivo que habíamos definido para su puesto. Entonces necesitamos conocer cuál es su visión, cuál es su postura respecto de eso. Esa instancia es pura y exclusivamente constructiva. De esa instancia de encuentro y de retroalimentación y de este control por retroalimentación en función al desempeño, tiene que surgir un plan de acción, un plan de mejora. Y la invitación aquí es a que pensemos cuál sería la emocionalidad que se pone en juego aquí. ¿Cuáles serían las emociones que a nosotros nos despierta cuando un jefe o un superior nos invita a compartir un espacio en donde se han encontrado errores o desviaciones desde el objetivo del puesto y nosotros no las hemos podido cumplir? ¿Qué les sugiere a ustedes? ¿Es una instancia de una conversación fácil o se puede establecer una conversación verdaderamente difícil? Créanme que el control por retroalimentación en función al desempeño es una instancia muy aplicada en las organizaciones, pero lamentablemente y bajo la luz de las estadísticas, muchas veces los resultados no llegan a los objetivos que se proponen. ¿Por qué? Porque no encontramos o desde el rol del gerente no se encuentra la mejor manera de poder transmitir lo que queremos que en realidad quede en la mente de nuestro trabajador, que es la construcción de una mejora en su función. La instancia de control es fundamental y sumamente importante para que la trabajemos ligada a la planificación. Y es la instancia del proceso que nos cierra, que nos vincula el resto de las otras fases o del proceso administrativo. Planificación, organización, dirección y el control cierra estas instancias. Como vamos a ver a continuación, nos vamos a enfocar en otros conceptos de este proceso. Te invito a que puedas ahora integrar los contenidos de control en la actividad práctica que te plantea el material. Bien, estamos de regreso. ¿Qué tal les pareció la actividad? En este caso les voy a ayudar a hacer un cierre para ver si la pudieron resolver correctamente. Como ustedes pueden ver en pantalla, el primer concepto que les propongo como respuesta correcta es aquel que plantea el primer caso en el proceso de control, es decir, la medición del desempeño de la variable. Sirve justamente para conocer cuál es el valor real que asume esa variable y un ejemplo de aplicación que encontraron en el caso, que pudieron encontrar, es que las fallas en las partes superen un 10% a lo que se esperaba. ¿Sí? Así como este ejemplo, ustedes pueden ir graficando el resto de las sentencias aplicado al caso de estudio que se les propone. Avanzando con el proceso administrativo, nosotros en una primera instancia dijimos qué queríamos lograr y planteamos nuestros objetivos. Yo siempre sugiero que administración la pueden aplicar en la vida de cada uno de nosotros. Funcionamos por objetivos. Cada uno de nosotros, y si se detienen unos instantes a pensar, tienen planteados objetivos. En la fase personal, en la fase laboral, esos objetivos van a conducir su accionar y lo conducen tanto en el corto como en el largo plazo. La organización plantea como instancia del proceso administrativo cómo lograr esos objetivos. Los invito a que veamos el siguiente ejemplo que nos van a ofrecer tips importantes para una buena organización en el ámbito organizacional.
retomando lo visto en este video, es importante que a la hora de organizar seamos conscientes de cuál es el objetivo que tenemos por cumplir. Si una empresa persigue como objetivo incrementar las ventas, pues entonces, acto seguido, nosotros tenemos que definir cómo podemos incrementar esas ventas siendo conscientes de nuestros recursos. ¿Son los vendedores que tenemos en la empresa los capacitados, los adecuados? ¿Podemos reforzar esa fuerza de venta? ¿Tendremos que ofrecer algún estímulo? ¿Hay que remodelar sus actividades y rediseñarlas? También tenemos que saber, como un hecho fundamental en este proceso de organización, ¿cuál es la misión de esta empresa? Realmente el incremento de ventas me sugiere a mí crecimiento para la organización y mayor dotación de recursos. En ese equipo de ventas, ¿tenemos la autoridad en el líder del equipo como un referente? ¿Realmente le hemos asignado autoridad? ¿Hemos realizado el proceso de descentralización de autoridad de manera correcta? Estos conceptos los iremos desarrollando a lo largo de esta teleclase. La autoridad es un componente fundamental a la hora de diseñar una estructura y de organizar una estructura organizacional. Yo te propongo que a la luz de la organización como una instancia del proceso administrativo puedas enfocarte en la resolución de la actividad práctica número 2 y nos vemos en unos instantes. Bueno, en esta oportunidad ustedes debían trabajar completando una tabla en donde deben mencionar el concepto, a qué se refiere, para qué sirve y encontrar en la situación que se les plantea el ejemplo de aplicación. Yo les sugiero uno de esos conceptos completos, que es el de autoridad de staff. La autoridad de staff en este caso la realiza un asesor externo y va a trabajar sobre aquellos temas que la empresa no posee especialistas dentro de la estructura interna, como es el caso mencionado. Aquí el presidente del directorio, en reunión de comisión directiva, hace referencia sobre la necesidad de acudir a un asesor externo para aumentar la eficiencia del club, como una especialidad, ¿sí? Como una persona externa que vaya a asesorar sobre ese aspecto de productividad y eficiencia. De esa misma manera, ustedes deberán trabajar sobre el resto de los conceptos propuestos en la tabla de Canvas. En este bloque, un concepto fundamental es el concepto de estructura organizacional. Como ya les he mencionado en muchas partes de nuestros encuentros, administración es una disciplina que se va adecuando a medida de que cambian rítmicamente los contextos organizacionales. Las empresas de hoy no son iguales a las empresas de hace años atrás. Un concepto que tiene principal influencia en este factor situacional es el concepto de estructura organizacional. El armado y el diseño de mi estructura depende y se ha modificado mucho en el campo de la administración. Hoy por hoy tendemos a generar estructuras mucho más flexibles que se puedan adecuar y dar respuestas inmediatas a la demanda. Si nosotros somos consumidores exigentes, porque como todos exigimos determinados valores en los productos y en los servicios que consumimos, queremos también que la respuesta del lado de la organización sea una respuesta inmediata, rápida, que nos solucionen los problemas. ¿Es así o no? Nos gusta acudir a aquellas empresas, a aquellos restaurantes, a aquellos edificios, cines o de acuerdo al servicio que cada uno consuma, en donde tenemos una buena atención y sobre todo cuando ante algún inconveniente la respuesta y la solución es inmediata. Eso lo puede resolver una estructura organizacional que ha sido concebida desde un aspecto flexible, otorgando un proceso también y gestionando un proceso de descentralización de la autoridad que después lo vamos a trabajar. Yo los invito ahora a que vean un video del grupo OSDE en donde se trabaja la gestión del valor a través de las personas. Gestión del valor a través de las personas. Políticas de mantenimiento de la estructura organizativa y selección. En OSDE es fundamental contar con personas que puedan transmitir,
a través de sus actos, los valores que sustentan a nuestro grupo. Las políticas de gestión del valor a través de las personas constituyen un conjunto de lineamientos para que los líderes de nuestra organización tengan una guía orientadora que les facilite la toma de decisiones para la gestión de sus colaboradores. Dichas políticas se orientan a la planificación, la formación y el acompañamiento de cada colaborador. Planificación. En el marco de la estructura y selección, la planificación se ocupa de dos aspectos: la previsión y la provisión. Previsión. Esta política se entiende como el servicio del análisis, definición y mantenimiento de la estructura organizacional, en pos de ser la adecuada para la consecución de la estrategia del negocio. Las prácticas relacionadas a este proceso son planificación y análisis de puestos, definición de perfiles y competencias, valoración de los puestos, en función de si son críticos y claves. Provisión. Esta política de selección e incorporación de colaboradores pretende incorporar al candidato que mejor se adecúe a la necesidad requerida y, en general, a las necesidades que el grupo OSDE pudiera tener en el futuro. Se priorizan las búsquedas internas y la autopostulación a partir de un espectro amplio de potenciales candidatos de acuerdo a la descripción y perfil definidos para el puesto y la concordancia de sus valores con los del grupo OSDE. Bien, esta gestión del valor a través de las personas se refleja mucho en el armado y en el diseño de los equipos interfuncionales. Seguramente muchos de ustedes ya forman parte de organizaciones y deben haber experimentado la posibilidad laboral de haber trabajado en algún equipo. En ese equipo se produce una intervención de roles en donde cada uno asume un rol, y qué importante es haber desarrollado como líder, como gerente organizacional, un buen equipo de trabajo. ¿Qué potencialidad tiene ese equipo? Porque seguramente en la distribución de cada uno de esos roles que se presentan en los equipos de trabajo, una cuestión fundamental es que el líder del equipo o el administrador sepa generar la eficiencia y la eficacia en ese equipo. No es tanto el trabajo de uno, no es un trabajo individual y una tarea individual, es un trabajo justamente en donde se trata de reforzar la sinergia del trabajo colaborativo y compartido, potenciando los saberes de cada uno de los integrantes del grupo. Este desarrollo de equipos eficientes, esto de ser consciente de los recursos que forman parte de la estructura organizacional, es un gran valor y una gran habilidad que hoy por hoy se resalta, digamos, dentro del management y de los asuntos gerenciales. Los invito ahora a que pongan en práctica estos contenidos, transfiriéndolos a la situación y a la actividad práctica que se plantea para el mismo. En este tercer bloque ustedes tenían que trabajar sobre estructuras organizacionales en donde se les mencionaba el objeto o el negocio principal de cada una de esas empresas y los criterios de departamentalización que debían aplicar. Como ustedes pueden ver en pantalla, en este caso, en un primer nivel jerárquico tenemos un criterio de departamentalización funcional en donde está el área del gerente de marketing, gerente de administración, gerente de producción y personal. Y dentro de producción, el criterio de departamentalización aplicado en un segundo nivel jerárquico es el capataz de edificio y el capataz de casa. De esa misma manera, ustedes deben completar con las sentencias mencionadas en la actividad práctica el resto de los organigramas con los criterios de departamentalización que cada uno les pide o les menciona. En esta oportunidad desarrollamos un concepto muy importante dentro de la fase de organización, que es la autoridad. Cuando nosotros hablamos de autoridad, sabemos que no es lo mismo que poder. Y a mí me gustaría que ustedes piensen cómo se posicionan frente a la autoridad. La autoridad ejercida por ustedes mismos y la autoridad de un jefe o superior.
¿Qué les provoca a ustedes la autoridad? Y si entienden la diferencia o han pensado en la diferencia entre autoridad y autoritarismo, ¿cuál causará rechazo? ¿La autoridad o el autoritarismo? ¿Qué es para ustedes el autoritarismo? Vamos a ver que en este uso de autoridad hay distintos estilos de conducción y también distintos estilos de liderazgo. La autoridad siempre debe ir de la mano de otro elemento fundamental. ¿Cuál será? La responsabilidad. La responsabilidad asumida como un componente en la misma magnitud que el componente de la autoridad. No puede haber desbalanceo, ¿sí? Los invito a que vean el siguiente video que nos refleja el concepto de autoridad. Autoridad. Poder que gobierna o ejerce el mando. Es la persona que es reconocida por su calidad o competencia en alguna materia. Es la capacidad que se tiene para expresar autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo. Implica una jerarquía respecto a quienes manda. Este talento, cuando se ejerce sin prepotencia, puede llevarlo a convertirse en un líder. En caso contrario, lo llevaría a ser rechazado por los demás. Las personas que ejercen este talento con empatía son capaces de inspirar a los demás a través de acciones a que los sigan por voluntad propia, por el respeto que inspiran, demostrando su capacidad y no por imposición. Son personas que saben conducir, delegar y supervisar, saben hacerse cargo de las cosas. Cuando tienen una opinión sobre algo, consideran indispensable comunicarla. Saben enfrentar conflictos, ya que están conscientes que de ahí surgen las soluciones a los problemas. Les gusta tomar riesgos e impulsar a otros a hacerlo. Logran además influir en la gente. Generalmente no son muy tolerantes, ya que tienden a pensar que las cosas solo se hacen de una manera, bien. Este talento, bien conducido, los puede llevar a obtener grandes logros. ¿Qué les dejó como mensaje ese video? Qué importante es ejercer la autoridad desde el lugar correcto. ¿Cuántos resultados negativos podemos encontrar de un mal ejercicio de la autoridad? ¿Qué nos provoca a nosotros cuando encontramos jefes autoritarios? Seguramente nos va a generar rechazo. Muy lejos vamos a estar de querer cumplir con sus demandas. Es fundamental a la hora del ejercicio de la autoridad que tengamos en cuenta este sentido empático con nuestros colaboradores, que sepamos cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus fortalezas y que tratemos de lograr, digamos, un proceso exitoso en el ejercicio de nuestra autoridad y en el rendimiento de ese colaborador. Hay una teoría contemporánea que nos habla de la teoría de la aceptación de esa autoridad. El equipo tiene que validar a esa autoridad, ¿sí? Eso es lo que va a demandar el cumplimiento, lo que va a demandar el respeto, lo que va a generar de alguna u otra manera la necesidad de querer cumplir con nuestra autoridad, con lo que nos demanda nuestro jefe. El concepto de autoridad y una correcta descentralización de esa autoridad genera que demos potencia también a lo que nosotros llamamos la base de nuestra pirámide. Este concepto que nosotros hablamos de empowerment, el concepto de dar fuerza a los que realmente tienen en su poder la prestación del servicio al cual nuestra compañía se dedica o la fabricación de nuestro producto, el que conoce y se contacta con nuestro cliente. A él debemos empoderar. Este concepto de empoderar a nuestro equipo de trabajo significa también aumentar esa lealtad y ese respeto. ¿Qué sentimos nosotros cuando no tenemos espacio para tomar decisiones en una organización? Y es nuestro interés hacerlo. ¿Qué sentirían ustedes si no pueden emitir opinión alguna sobre los procesos de trabajo? Si no pueden darle solución a un cliente cuando viene con un producto defectuoso al cual hay que responderle rápidamente. ¿Qué sentirían? Lógicamente, hace falta generar, cuando nuestros trabajadores están comprometidos y sientan la necesidad de hacerlo, el espacio a que ellos tomen sus propias decisiones, a que se sientan parte de esta organización, a que se sientan partícipes de la misma,
A eso se lo llama empowerment. Yo los invito que después de haber desarrollado todos los conceptos propios a esta parte de nuestra asignatura, puedan reflejarlo, puedan transferirlo, tomando contacto con aquellos puntos que no han quedado claros y de esa manera poder avanzar sobre esas inquietudes a que desarrollen la actividad integradora.